Estamos hoy promoviendo a nivel institucional, a nivel estatal, a nivel mundial, propuestas que nos ayuden a hombres y mujeres de todas las edades a poder generar un equilibrio entre lo que somos cognitivamente y lo que somos emocionalmente. En esta línea de acción, hablar hoy sobre cómo las emociones tienen que ver con nuestras decisiones para generar una relación con la comida y precisamente de aquí derivar quiénes somos. Ustedes habrán escuchado esta famosa frase de que nosotros somos lo que comemos. ¿Lo han escuchado? Nosotros somos lo que comemos. Y es literal. Generalmente, de las decisiones que somos capaces de tomar en nuestras vidas, depende la estructura de nuestra personalidad e incluso la estructura de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de cuando me como mis emociones, estamos metaforizando precisamente que en muchas ocasiones no es la comida lo que necesitamos, sino precisamente la fluencia y la adaptación o la llegada de una emoción para satisfacer mi apetito, a veces no alimentario. Mi apetito puede ser emocional más que alimentario. En muchas de las propuestas que se hacen en revistas, en programas, se minimiza o se ignora la parte emocional a la hora de comer. La relación con los alimentos es algo que a veces ignoramos y es tan básico y tan importante cuestionarnos cómo es mi relación con la comida, como importante es cómo es mi relación conmigo mismo. En muchas ocasiones, cuando en grupos de crecimiento o en foros les pregunto a los participantes, oye, ¿cómo es tu relación con los demás? Y esto lo tenemos como más o menos claro, ¿no? Me llevo muy bien con ellos, no tengo problemas para relacionarme. Pero cuando les pregunto, oye, ¿y cómo está tu relación contigo mismo o contigo misma? Generalmente hay pausas, ¿sí? Generalmente hay como, ¿me podrías replantear la pregunta, por favor? ¿Verdad? La relación contigo mismo comienza precisamente por cuestionarte quién eres, qué necesitas, con qué recursos cuentas y cuáles son tus talones de Aquiles en términos de la relación contigo mismo. La obesidad, el sobrepeso, la anorexia, la bulimia, la ortorexia o trastornos como la vigorexia son todos de orden psicológico en su base endógena, es decir, en los adentros, en la profundidad del origen de estos trastornos alimentarios o de conducta alimentaria tenemos un factor psicológico. Al margen de lo que un endocrinólogo, un internista o un nutriólogo, incluso un psiquiatra podría proponer como origen de estos trastornos, tenemos la parte de las emociones. Tenemos una gama importante que definir, que aterrizar. Vamos a ver la primera diapositiva. Esta es la declaración, hasta cierto punto la propuesta de una de las participantes en los talleres de trastornos alimentarios, y ella decía justamente esto: por muchos años pensé que era una mujer de segunda, que decía una mujer sin mucha proyección. Estaba deprimida, me sentía sola, desvalorada, abusada, ignorada y llena de miedos por estar gorda. Hoy puedo ver que era al revés. Por sentirme sola, por sentirme no valorada, por sentirme ignorada y por estar llena de miedos, comencé a engordar. Ahora sé que la respuesta está en mis emociones y no en la comida. Solo se discute aquello que puede ser causa de polémica. Lo que no es discutible
es porque tiene todos los argumentos para ser declarado sin abrir campo a un debate. Cuando hablamos precisamente de lo que esta personita estaba experimentando cuando hizo esta declaración, nos vamos precisamente a su respuesta. Ella dice, ahora sé que la respuesta no estaba en la comida, sino en mis emociones. Cuando nos enojamos, cuando nos estresamos, producimos entre los muchos neurotransmisores y químicos que suceden en nuestro organismo, una sustancia que produce una alteridad muy importante a nivel nervioso, que es el cortisol, que pasa a través del flujo de sangre y produce respuestas no adaptativas en el organismo. Con esto es simplemente una antesala para demostrar lo que no es necesario ser demostrado. La obesidad o los trastornos alimentarios tienen un grave flujo a partir de lo que ignoramos. Dentro de nuestro cuerpo se generan ciertas sustancias ante ciertas emociones. Tenemos un alfabeto emocional. Ya veremos más adelante esta propuesta. Vamos a ver. Dice aquí, la alimentación está estrechamente relacionada con las emociones y los problemas con la comida expresan cómo está nuestro mundo interno. Es mucho más fácil que nos digan qué comer a investigar en esencia qué es lo que de verdad estoy necesitando más allá de la comida. Las dificultades con la alimentación son una manera de expresar los sentimientos que no pueden ser dichos, ya sea porque fui, ahora sí, entrenada para no decirlo, o porque probablemente no las pude reconocer, o porque formé parte de una familia donde hablar de sentimientos y emociones no era una constante. O peor aún, cuando en la familia donde crecí, hablar de mis sentimientos era hasta ridículo o digno de burla. Entonces, con el tiempo, mientras voy creciendo y desarrollando una personalidad, aprendí a negar mis emociones y a dar solo prioridad a las ideas, de tal suerte que el menos agraciado cognitivamente tuvo que frenar su pulsión emocional o su habilidad sensible para poder caber en esta familia que no priorizaba más que lo cognitivo, las ideas, el reto intelectual. Adelante, por favor. Veamos este ejemplo. Imagínate que te acabas de pelear con tu mejor amigo, y ahí subrayo tu mejor amigo porque a veces son nuestros peores enemigos. Veamos por qué. Ha sido una pelea de lo más tonta y es algo que ambos superaréis, dice este argentino hermoso Jorge Bucay. Probablemente ustedes lo han leído. Es un psiquiatra y terapeuta gestáltico muy importante a nivel internacional ya. Y él dice, pero ahora estás enojado. Cuando entras en casa, tu madre te pregunta, ¿qué te pasa? Te veo raro. ¿Cómo es más fácil que tú le contestes? ¿Le explicas a tu mamá lo ocurrido y te mantienes en una conversación larga y consoladora al respecto? O, por el contrario, le contestas, no me pasa nada, mamá, y te diriges a la nevera por un helado, ¿no? Pero ¿podrá ese sabroso helado de chocolate, dice Bucay, ayudarte a sentirte realmente mejor? ¿O solo a sentirte asquerosamente lleno? O le agregaría yo, tremendamente culpable. El problema del peso, entonces, radica en que aquello que tomo inmediatamente como un mecanismo de salida para satisfacer mi hambre emocional, lo confundo con mi hambre alimentaria. Muchos de nosotros hemos crecido sin identificar que en realidad comíamos aquello por sed y no por hambre, que teníamos sueño y que en vez de dormir fuimos incursionados a no estés de flojo, tú no puedes estar durmiendo. Y entonces, como una manera de permanecer en esta excitación nerviosa, yo comía en vez de dormir. Hay muchos ejemplos que podemos dar de cómo ciertos condicionamientos familiares han dado origen a trastornos alimentarios importantes. Dice aquí,
Hablar de los problemas de peso requiere revisar más de una línea. Es reduccionista pensar que con una sola dieta podré encontrar la aceptación de mi cuerpo, el estado anímico adecuado y la respuesta social que yo necesito. Puedo decir que el problema de peso no es en realidad el peso, ya que usualmente damos por hecho que el día que desaparezca el peso, ese peso de más, desaparecerán también nuestras aflicciones, qué fantasía, nuestros dolores, nuestras carencias, nuestros malestares, nuestras depresiones, la angustia, y que mejorarán nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro matrimonio. Y efectivamente, lamento mucho decirles que esto no es real. Estadísticamente sabemos que podemos incursionar y conocernos todos los nutriólogos de la ciudad. Las pastillas más vendidas a nivel de la mercadotecnia dietética, pero que finalmente acabamos por no ver resultados en el cuerpo, y menos aún esa ausencia de satisfacción con mi propio estado de estabilidad natural. Siguiente, por favor. Esperar entonces que esto se resuelva cuando estemos delgadas o cuando ya no suframos de un trastorno alimentario, como estos famosos atracones, como esta abstinencia por la comida, por sacarle la vuelta a los alimentos apropiados y vigorizarme, tal cual dice el término apropiado del trastorno de vigorexia, ¿verdad? Dice aquí, esperar que todo se resuelva cuando estemos delgadas nos hace poner una pausa en nuestra vida y dejar de hacer un sinfín de cosas, y sobre todo nos hace perdernos de lo que en realidad necesitamos. Entonces vemos aquí que este tipo de trastornos alimentarios de la lista que les he compartido, no acaba ninguno por llegar a su cometido, y todos se caracterizan por postergar este momento importante. Ver qué me está pasando interiormente de una manera literal, echarle un vistazo a mi conciencia, a lo que está debajo de la conciencia, y a empezar decididamente el camino de regreso a la estabilidad. ¿A cuántos no han escuchado ustedes decir, no, cuando ya llegue a mi talla me voy a poner ese pantaloncito? Cuando ya esté en mi peso, ahora sí voy a ir a la playa, ¿sí? Esta clase de planes que no acaban por conseguirse porque la esperanza está puesta en algo inalcanzable, algo externo y no interno, algo que implica tomar cosas y no hacer cosas dentro de sí. El mundo en donde nos estamos desarrollando hoy en el siglo XXI nos exhorta a lo rápido. Todo es desechable y todo puede ser inmediato. Entonces esto promueve la fantasía de que esto va a ocurrir de manera inmediata, y somos incapaces de postergar el placer de la inmediatez. De ahí que encontremos grandes vendedores de cremas fantásticas, de remedios extraños que causan una aparente y rápida solución. Y nos vivimos atrapados por esta jugosa fantasía de la inmediatez. Cuando hablamos de un trastorno alimentario, tenemos que dirigirnos directamente a la causa de origen. Cuando sentimos, este es un libro interesantísimo que a quien le encante por ahí la lectura en este tema les va a servir demasiado. Dice, cuando sentimos la urgencia de comer más, es nuestra voz interior gritando que necesita que la escuchemos. Comemos de más para callar la inconformidad de tener que arreglar o cambiar algo de nuestras vidas. Antes de esta diapositiva les comentaba precisamente que muchos seres humanos estamos llenos de constructos, llenos de fantasías que a veces rigen nuestra vida. Y somos los famosos Peter Pan y Wendy, ¿sí? Este síndrome famoso en donde las mujeres no crecemos psicológicamente y los varones jugamos precisamente a ser el eterno adolescente. Dentro de los trastornos alimentarios, este síndrome está muy, muy presente. El vacío lo vamos a estar
usando mucho cuando hablemos de las verdaderas razones por las cuales las personas tenemos problemas alimentarios. El vacío que usualmente intentamos llenar con comida no tiene su origen en una necesidad física de tu organismo. Por lo tanto, no puede ser llenado con comida, con algo físico. Mientras no hagamos un verdadero trabajo de introspección, de interiorización, de inconsciente y detectemos con responsabilidad nuestras necesidades reales, no las fantasiosas, no las inmediatas, no seremos capaces de saciarlas. ¿Necesidad de reconocimiento? Sí. Esta es una de las más agudas al interior de los sistemas familiares. Y probablemente se cuestionen, ¿por qué Miroslava nos habla tanto del sistema familiar? Bueno, porque gran parte de lo que ocupa nuestros graves trastornos alimentarios es originado en la familia. Y no obstante, la idea, la propuesta no debe ser jamás encontrar culpables, sino encontrar soluciones. Sin embargo, es muy rico, muy sanador cuando el médico nos dice, mira, lo que a ti te pasa tiene nombre y se llama esto. Automáticamente llega como una especie de calma, porque enseguida viene como, oh, ya tiene usted el diagnóstico, deme usted el pronóstico y el tratamiento. Efectivamente, cuando hablamos de los trastornos alimentarios tenemos que referirnos a algunas pautas que se generan en la familia y que no quede ahí el asunto, que no queden, de la conferencia salí con culpables. No, de la conferencia podemos salir con una actitud proactiva, ¿sí? De cómo podemos llegar a un estado de equilibrio, mente, cuerpo y en gran medida consciente e inconsciente. Decimos aquí que estamos precisamente hablando de las necesidades de reconocimiento, estas que a veces minimizamos en los pequeños y que pueden tener gran impacto en nuestra adultez. Por ejemplo, aquel momento en donde tú tenías 4 años y habías logrado por primera vez hacer una torre con las zapatillas de mamá. Y sintiendo este gran logro, toda una osadía, vas y traes a mamá y le dices, ven, quiero enseñarte algo. Y cuando has logrado finalmente que ella llegue a ver tu obra maestra, lo que recibes es, ¿cómo te atreves a jugar con mis zapatillas? Tienes prohibido. ¿Sí? La necesidad de reconocimiento por un logro infantil se torna un gravísimo lastre incomprensible para el niño. Desde ahí, una cicatriz psicológica que si bien es reversible, lo ideal es que fuera previsible. Veamos el perdón, ¿sí? Necesidad de ser perdonado, o la urgente necesidad que tenemos muchos de perdonar. Hablaba el otro día en un programa de radio precisamente de esta historia fantástica del hombre del costal lleno de piedras, en donde se habla de un sujeto que inicia una travesía por ahí y en este viaje que él inicia tiene un accidente y cae al suelo, se lastima y lo primero que hace es levantarse y buscar la piedra con la cual se tropezó. La encuentra y lo que hace es guardarla en ese costal que llevaba. Durante su travesía le suceden varias veces los mismos accidentes y pues no conociendo el camino, él cae en varias ocasiones. Mas la actitud es la misma. Cada vez que caía, recogía una piedra con la que se había tropezado y la guardaba. Llegó el momento en el que caminar era casi imposible. Precisamente esto metaforizado nos ayuda a recordar cómo a veces creemos que estando enojados con alguien, que estando resentidos con alguien, que negando el perdón al otro o negándonos a nosotros mismos el perdón, logramos iniciar una travesía de lo más pesado hasta el momento en el que tu cuerpo dice, basta. En el que tu organismo dice, no puedo más. La necesidad de perdonarme por mis excesos o por mis omisiones es una de las básicas que pueden verdaderamente llenar este vacío que a veces intento disfrazar con alimento.
Vemos aquí otra de las necesidades, abandonar una relación destructiva. En algunos estudios que se hacen en The Psychological Journal, una entrevista que hacen a un psiquiatra muy reconocido, dice que la mayoría de su consulta en un sistema estadístico que él hizo, de las mujeres que lo buscaban o que buscaban consulta en relación a la pareja o a la relación romántica o amorosa, encontró que muchas de las mujeres que tenían problemas en sus relaciones tóxicas o destructivas de tipo amoroso, también tenían aleatoriamente un disparo en el peso o un trastorno alimentario, porque no siempre se asocia, ¿verdad? Esta es un grave mito también. Si no estoy así de obeso, no me preocupo por mi sistema alimentario, no me preocupo por mi relación con la comida, y esto es dramáticamente grave, ¿sí? Tenemos por ahí entonces que abandonar una relación destructiva puede ser uno de los hilos conductores a comer desmedidamente, de reconocer nuestros miedos, estos que a veces disfrazamos. Hay veces que al miedo le ponemos una chaquetita de culpa, porque el miedo no quiere salir a escena, porque no se vale, porque no se lo permiten, porque soy hombre, ¿sí? Todavía tenemos algunos estatutos inconscientes o algunos constructos, como decimos nosotros, que hacen que disfracemos las emociones y que les cambiemos la ropita por no sentirnos hábiles ni capaces de decir lo que siento de la manera adecuada y a la persona indicada. El comer de más victimiza a la víctima. Este me pareció un dato importante para todos aquellos que deseamos desarrollar una relación sana con los alimentos. Y es que tenemos alimentos consuelo. Hoy ya ha demostrado, y es importante que busquemos literatura que no sea de oferta, pues nos puede llegar a condicionar en lo que siempre se dice: toma linaza y vas a ver cómo bajas de peso, ¿sí? Cómprate All Bran, cómprate el nopal con la piñita, ¿sí? Toda esta clase de información de pasillo que a veces nos confunde. Veamos que todos tenemos nuestros propios alimentos de consuelo que tienen que ver con nuestra personalidad. Curiosamente pueden variar en función del estado de ánimo. A ver, ¿a qué se debe que quiera saladito o que quiera dulcecito? ¿Que quiera grasosito o seco? Veamos, en un estudio se detectó que la gente contenta parece preferir comer alimentos como la pizza, fíjate con qué se asocia, mientras que la gente triste prefiere el helado y las galletas. Aquí ubicamos algunos factores de tipo conductual. La pizza, por su forma, ¿sí?, por lo espontáneo de los ingredientes, incluso por el número de rebanadas que propone, ¿sí?, parece ser un inductor más hacia la socialización, hacia el compartir, hacia la compañía. Por lo tanto, puede ser uno de los hilos conductores a explicar por qué las personas que quieren celebrar o que están contentas más bien buscan esto, cuando podrían simplemente decir: oye, estoy muy contenta, pero tú puedes llegarle a la pizza, ¿verdad? Chécate aquí, la gente aburrida se muere por devorar alimentos salados y crujientes, como las papitas fritas. Los investigadores también constataron que los hombres parecen preferir los alimentos consuelo calientes y caseros como una regresión materna, como los filetes de carne, los calditos, los guisos. Las mujeres prefieren el chocolate y el helado. Esto lleva a plantearnos lo siguiente: ¿acaso nadie se consuela comiendo zanahorias y tallos? Veamos, nos cuestionamos esto. Los investigadores también lo están estudiando, ¿sí? Yo se los pregunto mucho a mis pacientes cuando tratamos esta clase de trastornos. Lo que están encontrando es que los alimentos ricos en grasas, como el helado, que a veces pensamos que no tiene grasa, pueden activar ciertas sustancias químicas corporales, les hablaba hace rato de los neurotransmisores, que crean una sensación de satisfacción y logro, ¿sí?, o merecimiento.
Este rasgo casi adictivo puede hacer que volvamos a refugiarnos en esos alimentos cuando volvamos a sentirnos mal. Más que adictivo en algunas personas, como una secuencia de actos. Adelante, por favor. Hambre física versus hambre emocional. Aquí tenemos también esta parte interesantísima. Hasta cierto punto, todos podríamos considerarnos comedores emocionales, ¿verdad? ¿Quién no ha encontrado un recoveco en el estómago para el postre tras una opípara comida? ¿Sí? ¿Quién no dice, ay, como que se me antoja un mazapán? O, oye, ¿no tienes como algo así con miel? ¿Sí? Algo que te haya sobrado por ahí. Casi todos hemos tenido a bien esta clase de entusiasmos post-comida. Pero en algunas personas comer emocionalmente puede ser un problema auténtico. Y al provocar aumento severo de peso o ciclo de atracones y dietas marca Acme, son verdaderamente peligrosas. El problema de comer con nuestras emociones, aparte de las cuestiones de salud, por supuesto, es que en cuanto acaba el placer de comer, inicia la tormenta emocional. En cuanto acaba el placer de comer, las emociones que lo desencadenan permanecen. Estas no se van. Por eso constantemente les digo, las emociones no se evaporan. Las emociones simplemente cumplen con su función. Todo lo que no se dice, se actúa. Y lo puedes actuar de muchas maneras. Y más porque hay personas que, como somos Hollywood, ¿verdad? Nos encanta actuar las cosas. En vez de decir, estoy enojada, actúo como en el enojo, ¿no? Oye, cariño, ¿estás enojada? ¿Me hiciste algo para estar enojada? ¿Sí? Inmediatamente como respondemos súper hollywoodenses, ¿no? De verdad que cuando nosotros ubicamos la parte de gestar la emoción, también debemos ubicar nuestra responsabilidad con ello. Hace un momento les decía, no basta con encontrar culpables. Necesitamos volvernos diestros para identificar nuestras emociones. Bien. Normalmente, quienes tenemos una relación no sana con nuestra manera de comer, intentamos sedar. Me fascina el término de cómo nos sedamos las emociones. ¿Ustedes habrán leído este libro de Más Prozac, menos Platón? ¿O al revés? ¿No? ¿No lo han leído? Es un libro ya viejito, una Biblia como de este tamaño, que efectivamente habla de cómo en nuestra cultura hemos ido aplacando las emociones, medicamos la tristeza, medicamos la alegría en los niños, medicamos la actividad y la diagnosticamos a veces de una manera muy poco ética como hiperactividad y nos atrevemos a hacer esta clase de aseveraciones sin tener más que una moda en nuestros labios. Normalmente quienes tenemos una relación sana con nuestra manera de comer o una no sana, intentamos entonces sedar nuestras emociones, nuestro dolor con comida, y eso lo aprendimos desde muy pequeños. Así como nuestros hábitos de ejercicio los aprendimos en la infancia, también la manera de comer, ¿sí? De tal suerte que tú puedes decir, ay, o sea, ya siento que me levanto, o sea, ya la cama me hace estorbo y necesito ir a correr unos 5 kilómetros. Hay personas que dicen, no, o sea, ya terminé mi comida, ya venga mi pastelito, mi Hershey's, mi chocolatito y además lo que se acumule por la tarde, ¿no? Esta clase de hábitos pueden generar, bueno, esta compulsión, es una desesperación a nivel emocional. Este libro es buenísimo, ya está traducido al español, ahí está el nombre en español, se los recomiendo mucho. Vamos a pasar al siguiente, por favor. El peso es un problema en cuanto a lo que implica vivir con sobrepeso en un mundo donde se privilegia, ¿sí? Aparentemente, estar delgado, porque es el boleto para el mundo feliz, ¿no? Eres la Barbie y entonces va el empleo. ¿Estás guapa? Entonces, a ver, ahí está la oportunidad. Pero ¿qué pasa con las personas que son vistas como adefesios y no como un problema de salud?
insisto, recientemente publicaba para La Voz de Michoacán un artículo grande sobre la autoestima como un problema de salud social, ¿sí? Y efectivamente este problema de salud social se acompañaría inmediatamente por los trastornos alimentarios como un problema de salud emocional. Esto no es un problema estético. Estar delgado o estar obeso no puede ser reducido a un problema estético. Hablamos de un problema muchísimo mayor que puede comprometer la vida de una persona estando viva. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos estamos vivos sintiéndonos como muertos. ¿Cierto o no? Muchas personas viven, pero están sumidas en una depresión crónica que ya ni siquiera se acuerdan cuándo empezó, pero que se manifiesta de muchas maneras. Irritabilidad constante, la cortan con todos, problemas con todo el mundo, ¿sí? Incluso una enfermedad constante que degenera su calidad de vida total. El peso, entonces, es un problema muchísimo más profundo de lo que se puede imaginar. Sin embargo, en realidad es un reflejo sumamente doloroso de lo que ocurre dentro de la persona. La relación con la comida, amiguitos. La manera en que comemos nos habla mucho de cómo vivimos, así como la manera en que caminamos dice mucho de cómo somos interiormente. El otro día me decían un par de estudiantes, me decían, oiga, doctora, y usted a donde quiera que va, pues estábamos en la celebración del término de cursos, a donde quiera que va, ¿sí está psicoanalizando todo el tiempo? ¿Sí? Es lo que nos preguntan, ¿cierto? Constantemente. Y decimos, mira, así como el dentista, cuando te saluda, lo que te ve es el diente, incomparablemente, claro que te ve el diente. Claro que no te abre y dice, mira, ya traes una situación. Los psicólogos, bueno, estudiamos la ciencia que es capaz de predecir, aunque no determina la totalidad de la conducta humana. Y en relación a eso, sabemos que una persona que camina con las manos en la bolsa automáticamente tiende a bajar la espalda, ¿sí? Esta clase de conductas nos puede hablar de una persona con miedo al éxito, pero disfrazado. Una persona que siempre está con las manos en la bolsa es poco confiable. Y ahorita todos manos afuera, ¿verdad? La verdad es que, aunque la psicología nos puede dar algunos rasgos que nos pueden ayudar a identificar nuestras zonas de oportunidad, como yo le llamo, porque luego nos espantamos cuando oye, traes un conflicto neurótico allí, ¿sí? Un conflicto neurótico. O sea que usted me está llamando neurótica, jamás vuelvo, doctora, jamás. Cuando de verdad utilizamos los términos correctos y a las áreas de oportunidad, es decir, a tus talones de Aquiles, los recibes y los apremias, no solo con responsabilidad, sino con determinación, eres una persona que yo me quito el sombrero. Una persona respetable que nos puede decir de cuáles son nuestras creencias más profundas y de cómo reaccionamos en este diagnóstico. Por mucho tiempo, aquí es otra de las declaraciones que hacía una de mis pacientes, por mucho tiempo creí y viví considerando que algo estaba muy podrido conmigo, decía ella. Yo le puse ahí muy, muy mal, ¿verdad? Pero ella decía, algo está muy podrido conmigo. Que no podía controlar mi manera de comer y que la comida era un enemigo que me acechaba y amenazaba. Entonces ella dejó de socializar porque me decía, mira doctora, yo a donde quiera que voy, que el pastelito y que me mandas, doctora, a hacer tai chi y luego en el tai chi llego y en vez de que ya se pongan a ejercitar, están celebrando los cumpleaños, ¿sí? Y entonces ya trajeron el muffin, ya trajeron la leche y entonces aquello es una vendimia. Y esta personita empezó a acidificar, a encrudecer su comportamiento social porque empezó a detestar y a acechar, ¿sí? Más bien a sentirse acechada por la comida. Y entonces empezaba a generar un estado de aislamiento. ¿Qué significa tener una buena relación con la comida? Hablemos ya positivamente. ¿Qué significa tener una buena relación con la comida? Partamos de que para tener o para poder decir que tengo una buena relación con la comida, antes debo tener una buena relación conmigo.
es mutuamente excluyente, ¿sí? Viceversa, si yo no tengo una buena relación con la comida, muy probablemente no tenga una buena relación conmigo mismo. Comer únicamente cuando tenemos hambre física y dejar de hacerlo cuando estamos físicamente satisfechos. Uf, esto sería genial, pero no es posible en todas las personas, porque a veces nos comemos nuestras emociones en vez de verdaderamente encargarnos de solucionar las emociones, ¿sí? Aquí hay ocasiones en las que yo hago un ejercicio en el consultorio y les digo, a ver, emoción, como en el kinder, ¿no? Les muestro una emoción. Y hacemos ejercicios de desensibilización sistemática en donde se les acerca un platillo oloroso. Y entonces durante toda la sesión cognitivo-conductual tenemos ahí al paciente estimulado sistemáticamente para ver cómo aquello pasa y pasa y pasa y puede percatarse él mismo si se abstiene o no se abstiene de aquel elemento, de si auténticamente es capaz de desarrollar el autolímite o no le es posible. Este es uno de los hallazgos más fuertes y más retadores para ellos. Cuando pasa por aquí el pingüino, súper suavecito con aroma a chocolate, claro, un excitador del sistema nervioso porque no es natural, igual que el Nor Suiza, pero finalmente se reta al paciente a identificar la diferencia entre el hambre emocional y el hambre física. Vamos a ver los 7 pasitos muy rápidamente. ¿Qué nos ha llevado a tener una mala relación con la comida? Voy a plantearles solo 7 de las 13 más comunes razones que psicológicamente tenemos para precisamente tener una mala relación con la comida. 1, llenar vacíos. Cuando nuestras necesidades básicas, ya lo hablábamos, de compañía, de consuelo, de dulzura, de comprensión, de apapacho, de complicidad y otras no fueron cubiertas de manera satisfactoria, ya sea realmente o porque así lo percibimos. Comenzamos a buscar cómo compensarlas. Y ahí es muy importante que yo distinga, Se trata de que ubiquemos. A veces otras no fueron cubiertas, pero algunas de manera real y otras así lo acomodé yo. Ahora, ¿qué hago? Si estoy comiendo para llenar vacíos. Meantime. Escapar. La comida como un mecanismo de huida. Cuando no tenemos un manejo adecuado de nuestras emociones, porque no las conozco, ya sea porque no aprendimos o porque lo hicimos, o porque cuando lo hicimos nos dolió, porque cuando expresé una emoción me dolió y entonces dije, no más, no te vuelvo a compartir mi llanto, porque me dijiste que tengo lágrimas de cocodrilo y que ya voy a empezar con mis lágrimas de cocodrilo, ¿sí? Esta clase de mensajes hace que frenes rotundamente este entusiasmo por la necesidad de protegerte del dolor, porque se burlaron de nosotros por hacerlo, o era bien visto o no era bien visto en la familia y hace falta un no, etcétera. Aprendimos a escapar de eso que sentimos. Protegernos. El aumento de peso o la ingesta desmedida de comida en muchos casos es una coraza. Y entonces aquí se vuelve la famosa frase, ¿no? De que la venda para tu herida se vuelve tu mayor herida. Aparentemente comer nos mitiga el dolor y no obstante nos lo crece posteriormente. Entonces, muchas personas, este es un punto muy importante, cuando algunas personas han sido abusadas sexualmente, en su deseo de no volver a ser tocadas en su intimidad, generan una capa protectora alrededor de ellas. Y esto es uno de los casos más importantes, más constantes a nivel inconsciente. Cuando yo viví un abuso físico, en muchas ocasiones me defiendo del agresor, siendo tan desagradable, estando tan protegida de masa, que no se me acerquen. Y esto es a nivel inconsciente. Castigarnos. Niño malo, esta famosa frase, ¿no? Cuando a nosotras o a nosotros nos regañaban diciendo,
¡ay, qué malo eres! ¿Por qué rompiste ese juguete? Aprendimos a considerarnos malos. Lo ideal hubiese sido que nos dijeran, eso que hiciste estuvo mal, separarlo del niño. El acto, ¿sí?, de la persona. Castigarnos cuando sentimos que hemos hecho algo malo o a los ojos de los demás, si nuestras costumbres, creencias y formación se han basado en la cultura del castigo, si tuvimos una mamá muy castrante o un papá muy inquisitivo, muy vigilante, muy opresor, es muy probable que continuemos recreando y repitiendo nuestros patrones usando la comida para castigarnos. Volver a conectar o contactar con la etapa oral. Esta parte fascinante, ¿no? Que jamás olvidamos y que incluso lo ocupamos mucho los terapeutas o hipnoterapeutas o incluso gestálticos para ubicar y regresionar saludable y técnicamente a un paciente, ¿verdad? Volver a contactar con la etapa oral. Cuando nos sentimos desolados, fíjate qué clase de emociones, asustados, desesperanzados. Queremos recobrar mediante el contacto de la boca con el alimento la sensación de todo está bien, que alguien nos cuide y nos quiera. Generalmente, cuando tenemos en algunos pequeños la tendencia, ¿sí?, a chuparse el dedo, hoy ubicamos también ya con la tecnología que hay fetos, que hay bebés en gestación que se chupan el dedo. Y hay algunos estudios en esta misma revista que les hablaba al principio que nos sugieren la relación de estos niños con mamás ansiosas, la relación de estos niños en la fase oral con mamás que no se sientan, que trabajan industriosamente, que la actividad es una constante. Y esto apremia ansiedad y angustia. Por lo tanto, volver a contactar con la etapa oral que nos representaba calma, que nos representaba tibieza, abrigo, silencio, nos vuelve a destacar esta necesidad. Hacer acto de lealtad. Hemos visto cantidad de pacientes que son obesos para sentir que pertenecen a la familia de obesos, ¿sí? O la chica anoréxica o bulímica que inconscientemente está brindando su lealtad a alguien con el mismo trastorno en la familia. Yo te ayudo a cargar con ese dolor, ¿sí? Imagínense, el inconsciente puede ser nuestro mejor amigo. El inconsciente actúa para cuidarnos, pero por supuesto que a quien le compete la idea de llevar al inconsciente hacia su máximo esplendor es a ti en tu mente sana. Hacer acto de lealtad. Son innumerables las lealtades a las que inconscientemente nos adherimos para afianzar la pertenencia a nuestro sistema familiar, ¿sí? Y no es que me guste, es que me hace sentir familiar, ¿sí? Alguien te decía, le decía yo a una paciente que tiene un problema conyugal donde ya hay agresión física y obvio, psicológica. Y entonces le llegaba yo a un punto donde le decía, observas cómo parece que estás haciendo lo que no te gusta, porque me refieres toda esta información y te lastimas de toda esta manera. Y me decía, Miroslava, ¿por qué hago eso? Una persona con muchísimos estudios, por cierto, ¿no? Muy, muy cognitiva, pero casi analfabeta emocionalmente. Entonces, esta clase de anclajes nos representa muchísimos problemas. Vayamos al siguiente punto. Me distraje un poco con las sirenas. Abandonarnos, cerrar el telón de nosotros mismos, tirarnos al piso literalmente con la fantasía de que alguien llegue y me pise o me levante, ¿sí? Claro que hay personas que he acompañado en su lecho de muerte como tanatóloga y les he escuchado decir cosas como, si yo hubiera sabido esto antes, si yo hubiese aprendido esto antes, no hubiese desarrollado esta enfermedad degenerativa, ¿sí? O la hubiera podido frenar, ¿acaso? Cuando hemos sentido un gran abandono,
porque en realidad existió o porque así lo sentimos. Para mí es muy importante siempre destacar que hay veces que nosotros nos enchaquetamos el actuar o los sentires, cuando en realidad no fueron así. Para un niño de 6 años que vive el divorcio de sus padres y papá se va, esto puede ser vivido por ese menor como un abandono. Y entonces, en su inmadurez neurológica, el pequeñito puede justificar la ausencia de papá creyéndose culpable, ¿sí? Al no encontrar otra razón por su reducida capacidad de conciencia, el niñito se inventa esto como una manera de no desquiciarse. Entonces, abandonarnos también es, en muchas ocasiones, lo que asumimos que no vale la pena cuidarnos. Porque si alguien ha despreciado nuestra existencia, es porque algo hemos hecho muy mal. Entonces, los trastornos alimentarios también pueden estar anclados en una forma de autodesprecio o, por el contrario, y obvio sin explicación, premiarnos. Usar la comida como una forma de gratificación, como una manera de aplaudirnos algo padrísimo. Tenía yo un médico que después de cada cirugía, un prominente médico, después de cada cirugía, él llegaba a casa y ya se sabía, todos tenían que estar en la mesa y había sendas cenas, ¿sí? Entonces, era una manera de premiarse lo prominente y lo verdaderamente genial de su carrera, ¿no? Esta parte de premiarnos con la comida es muy usual, porque hemos aprendido este básico recurso. Hay quienes se premian ejercitando, que podría ser la parte sana. Hay quienes se premian comprándose cosas compulsivamente. Hay esposas que incluso han declarado en algunos libros, uno de ellos también muy interesante, a mí siempre me gusta como pues recomendarles el de las mujeres, las mujeres que andan con lobos. Hay una parte ahí muy interesante que habla de un ejemplo que dice ella: la verdad, yo estaba tan enojada con mi marido que con la tarjeta de crédito era mi manera de desquitarme, ¿sí? Y entonces eran sendas cuentas cuando el otro decía, ya sé esta de cuándo fue, de cuando llegué tarde, y esta de cuando no llegué. Entonces, la pareja ya asociaba la reprimenda con esta pseudo gratificación. Los comportamientos humanos varían naturalmente de persona a persona por la dimensión de cada mente, pero cuando hablamos de premiarnos con la comida, hay un castigo implícito, una emoción que eventualmente va a derivar en culpa. Relacionar comida con festejo. Esto lo hacemos muchísimo. Siempre, oye, ¿cómo no va a haber? ¿Sí? Y hoy siempre está vinculado. Por eso es que muchas personas evitan en toda su posibilidad esta parte de querer acudir a los eventos si están en régimen alimentario. Y bueno, para esto, hoy los mejores nutriólogos trabajan en correlación con internistas, con terapeutas, incluso con psiquiatras, en algunos casos donde tenemos que utilizar medicación. Y naturalmente relacionar la comida con festejo es un status quo, es una constante, muy cultural el asunto. Cuando renunciamos a que la cultura sea empobrecedora de nuestra salud emocional y física, realmente entramos a la mente y al renglón de los cultos. Vamos a saltarnos las asociaciones infantiles, vamos al último, vamos a despedirnos de esta charla, de este compartir, yo muy gustosa, claro que sí, de este tipo de trastornos penden algunas estrategias terapéuticas. Has estado utilizando un lenguaje para comunicarte con la vida durante mucho tiempo, el lenguaje de la comida, ¿verdad? Por ello, para curarse de un trastorno alimentario es imprescindible adentrarse en tu mundo emocional. Quienes hoy tratamos problemas alimentarios no trabajamos de manera aislada, trabajamos integralmente.
Hoy el teamwork es lo in, ¿sí? Y no por fashion, sino porque entendemos que somos mutuamente complementarios, que aquel que niega que tiene emociones simplemente es un obtuso. Aquel que niega, que entristece, que se enoja, que se culpa, que se confunde, pues precisamente está negando ser su parte humana. Todavía hay personas que temen a la psicología por ser incapaces de ver su mundo emocional, cuando aquí hay una abundante, verdaderamente abundante zona de crecimiento. Algunos ejemplos. Me pongo a comer cuando me siento vacía de cariño y necesito llenarme y no pensar, ¿sí? Vomito cuando no sé decir que no y me da rabia. He tragado más de lo que aguanto. He tragado más de lo que aguanto. No he puesto límites y entonces trago. Mido todo lo que hago y como porque me dejo invadir emocionalmente. No pongo límites a los demás. Intento controlar mi cuerpo porque siento que no controlo mi vida. Si esto lo puedo controlar, si en esto puedo decidir, decido. Debido a esto no podemos quedarnos en la superficie y decir que una persona con anorexia es alguien que no come porque se ve gorda, ya que puede que no quiera comer o tragar situaciones que ocurren a su alrededor. Puede tener que ver con rechazo a la feminidad, puede expresar un conflicto con los padres y demostrar con su negativa a comer que es dueña de su cuerpo, lo que les decía hace rato, y que querría hacerlo de más parcelas de su vida, cuando me vivo excesivamente controlada u observada. Tampoco podemos reducir una bulimia a una ingesta excesiva de comida con una purga posterior, que esto sería reduccionista, ¿sí? Puesto que detrás puede estar una persona que necesite anestesiarse nuevamente, comiendo de un entorno que le resulta doloroso o para aliviar la ansiedad del día después de un esfuerzo sobrehumano por ser perfecta o perfecto. ¿Por qué? Que es un atracón. Lo vamos a dejar por ahí. Amigos, esta tarde he estado muy gustosa de platicar con ustedes. Ojalá que de esta breve charla y de esta breve participación surjan nuevas maneras de relacionarme conmigo misma, con mis pacientes, con mis alumnos, con mis hermanos, mis amigos. Veamos todas estas relaciones que de manera inconsciente a veces llevamos. Y bueno, yo podría sintetizar todo esto como una exhortación a salir de nuestra ignorancia emocional. Tenemos que lucir nuestras emociones. Estas fueron hechas para mostrarse, porque por cierto, no pueden negarse. Que tengan una muy buena tarde y pues con mucho gusto nos despedimos.